venimos tocando el tema y hablando con respecto a lo que es el pecado. Así como hemos visto quién es Dios, cómo Dios hizo al hombre, cómo son las Escrituras, también debemos saber realmente lo que es el pecado. Y hoy vamos a ver las consecuencias que el pecado realmente trajo a nuestras vidas. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 6, el verso 23, un pasaje que muchos conocen, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras oportunidades hemos visto y hemos hablado con respecto a esto. La paga que el pecado da a la humanidad, aquel que peca, que hace mal, aquel que transgrede las leyes de Dios, es muerte para su vida. Mas aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado pasó gracias a que Cristo murió en la cruz por nosotros, y eso nos hace a nosotros personas victoriosas en el camino del Señor. Siempre que nosotros hablamos y mencionamos con respecto al pecado, el pecado es lo que desagrada a Dios. El pecado es rebelión en contra de Dios. El pecado es ir en contra de lo que realmente Dios estableció y mostró y nos habló a nuestras vidas. Yo quiero compartir varios pasajes en este momento, y también el mismo Romanos, en el capítulo 1, los versos 21 al 25, ahí la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Reitero nuevamente, Romanos 1, verso 21 hasta el verso 25. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpede y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nosotros encontramos aquí que pecar es la actitud de cambiar la gloria que se le debe dar a Dios por darle a las cosas que han sido creadas por Dios. ¿Me entiende? La gloria que Dios se merece, que debe ser de Él, el hombre la sacó, se la puso a sí mismo, se la dio a cualquier otro ser que podía habitar o que habita en este planeta. Y esa gloria que le quitaron a Dios trajo maldición sobre el ser humano, ya que el hombre fue pervirtiéndose cada vez peor, como nosotros lo vemos en el avance del pecado en este tiempo en el mundo. Pero también hay otros pasajes que nos hablan con respecto a que el hombre peca, y esa actitud de pecado es una actitud de mediocridad. Dice Jeremías capítulo 2, versos 12 y 13. Jeremías, un profeta que le habló duro al pueblo de Israel y le dijo esto con respecto al pecado. Dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Por eso decimos que el pecado es mediocridad. ¿Por qué? Porque nosotros, o el pueblo de Israel en esas condiciones, en ese momento, tenía una fuente de agua viva, un manantial, un río de agua que descendía sobre ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en vez de seguir manteniéndose esa comunión con Dios en ese río, en ese manantial? Cavaron para sí, dice, cisternas, depósitos de agua que estaban rotas, que se perdía el agua que podían ellos llegar a juntar. Esa comparación hace el profeta, como diciendo: tú cambiaste un manantial de agua viva por agua que está en mal estado dentro de una cisterna y que ni siquiera tienes agua. El pecado nos muestra esa condición en nuestra vida.
de mediocridad. Nosotros, el hombre, el ser humano, teniendo plena comunión con Dios, dejó esa comunión con Dios y comenzó a andar en malos caminos, en cisternas rotas, en agua que no sirve, viviendo en una condición mala, deplorable, realmente muy mal para el ser humano. Y también debemos decir que pecar es actuar en contra de la ley de Dios, no solamente los 10 mandamientos, sino que nosotros bien sabemos también, como Jesús nos dijo, y Él nos advirtió y nos enseñó con respecto a esto, que cuáles son el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios y amo al prójimo, yo no peco. Yo voy a hacer bien al prójimo, voy a hacer bien a Dios, me voy a hacer bien yo mismo. Entonces, de esa forma y de esa manera, mis queridos hermanos y amigos, yo voy a estar cumpliendo con lo que Dios quiere y me voy a alejar del pecado. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias que realmente trajo el pecado a la humanidad? Más allá de todo esto que nosotros acabamos de ver. Recuerden, el pecado que nosotros bien conocemos, cómo ingresó el pecado en el hombre, cómo lo hizo el pecado en el hombre. ¿Qué trae el pecado sobre nuestras vidas? Porque ya lo dijimos, la paga del pecado, que es muerte. Pero trajo otras consecuencias que son desastrosas. Entonces, para eso tenemos que ir al principio. Aquellos seres humanos que cometieron el primer pecado. Y entonces, para eso, fíjese, abre el libro de Génesis, en el capítulo 3 vamos a estar viendo. Y también vamos a leer un pedacito del capítulo 2. Pero en el capítulo 3 de Génesis, los versos 7 al verso 10, la palabra de Dios dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales digo bien. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué nosotros encontramos? En primer lugar, el pecado dañó nuestra relación con Dios. El ser humano creado por Dios tenía una relación íntima con Dios. Podía encontrarse cada día y en cada momento y cuando le placiera con Dios. Mas el pecado los separó. Primera gran y grave consecuencia: el pecado te aleja de Dios. El pecado te hace un ser malo que no puede acercarse a Dios. Segunda consecuencia, en el mismo capítulo, veamos el verso 12. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el verso 16 del mismo capítulo dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El pecado dañó la relación entre los seres humanos. El hombre que estaba por sobre todas las cosas, el hombre, el masculino, que hizo, en vez de ir y tal vez defender a su esposo, poner la cara por su esposa, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la esposa, diciendo: ella, que yo no te pedí que me la dieras, pero que tú me la diste. O sea, como que también le sacaba un poco de culpa a la mujer y se la daba a Dios. Dice: la mujer que tú me diste, como diciendo, ella fue la que falló. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando esto? Esa guerra que existe entre hombres y mujeres, pareciera que hasta el día de hoy existiera. ¿Por qué? ¿Qué trajo esa guerra? ¿Quién la trajo? El pecado. El pecado que cometió el ser humano. El pecado que comete el ser humano. Trae guerra espiritual,
trae guerra entre hombres y mujeres, nos separa, nos distancia. Consecuencias del pecado. Tercer consecuencia del pecado. Génesis, capítulo 3, versos 17 y 18 dice la palabra del Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dios le había dado al ser humano todo el huerto del Edén y todo el mundo para que él se pudiera enseñorear de todo eso y vivir en abundancia y realmente poder tener de todo. Mas el pecado dañó la creación de Dios. El hombre sembraba, labraba, dice la tierra, trabajaba, no se cansaba en su trabajo. El trabajo no perjudicaba su cuerpo, más por consecuencia del pecado, eso comenzó a suceder en el hombre. Comenzó a cansarse, comenzó a pasarla mal. Y lo que sembraba que antes era bueno, comenzó a venirle malo. Entonces todas esas cosas vino por maldición del pecado que el hombre cometió. Y en cuarto lugar, debemos decir también, pero en el capítulo 2, versos 15 al 17, dice ahí la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto que podáis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuarta consecuencia que trajo el pecado al hombre fue la muerte. Dios había hecho al hombre para que el hombre viviera por siempre. En los planes de Dios, la muerte no existía para el hombre. No existía ni para ti ni para mí. Dios le había hecho al hombre un ser el cual pudiera vivir por siempre. Mas el pecado que trajo muerte. Pero no solamente esta muerte física que nosotros padecemos y sufrimos, sino también una muerte espiritual, que eso es mucho más grave. Por eso el tiempo y el momento para decidir sobre que tú no te mueras espiritualmente es ahora. Yo sé que el pecado trajo todo esto sobre nuestras vidas, que el pecado nos daña y nos hace mal y cada vez vamos peor por consecuencias del pecado. Pero tenemos que recordar algo. Cuando Dios le habló al hombre por consecuencia de lo que el hombre había hecho, también Dios le dio una promesa para que el hombre pudiera ser salvo. Dios le dijo al hombre: yo voy a hacer de ti, va a venir de ti un descendiente, el cual va a traer salvación a tu vida. Se lo dijo con otras palabras, de otra forma, pero nosotros lo conocemos y lo consideramos, el cual se llama Jesucristo. Y dice ahí la palabra del Señor: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerda esa distancia que se había cortado entre el hombre y Dios? Jesucristo, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, cortó esa distancia para que el hombre nuevamente pudiera tener comunión con Dios. Para que tú y yo podamos nuevamente encontrarnos con Dios. Para que tú y yo también podamos tener mejor comunión unos con otros. Cuando yo me acerco a Dios, el fruto de mi trabajo comienza a ser bendecido por Dios. Entonces esa maldición que cayó sobre la tierra no afecta a mi vida. Ni afecta a mi vida tampoco la maldición de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque tengo comunión con Dios a través de Jesucristo. Y para mí también leerle un último texto más que tenemos en esta noche. Dice en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 14.
Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Cómo es esto? Juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida y Él venció la muerte y Él tiene vida. Perdonándoos todos los pecados. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, porque tú hiciste eso por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte por consecuencia del pecado. Pero dice la palabra del Señor que yo, creyendo en Él, cuando yo estaba muerto en pecado por consecuencia de mi carne, Él me dio vida. ¿A través de qué? Perdonando mis pecados. ¿Cómo fue que Jesús perdonó mis pecados? Yo voy, creo en Él, le acepto como mi Salvador, le pido perdón simplemente por mis pecados y Él me perdona. Arrepentimiento genuino, perdón genuino para nuestras vidas. Entonces hay una solución para todas estas consecuencias que trajo el pecado y se llama Jesucristo. ¿Y qué más hizo? Dice la palabra que había un acta simbólica la cual era contraria a nosotros. Usted sabe lo que es un acta. Un acta se firma entre dos partes. Alguien escribe el acta y tiene uno que firmar el acta. Había un acta que era contraria, en contra nuestra. Esa acta decía, tal persona cometió este pecado, este pecado, este pecado, este pecado, este pecado. Y estaba firmada ahí, ¿por quién? Por el que cometió todos esos pecados. Pues esa acta venía en contra mía. ¿Por qué? ¿Decía alguna mentira esa acta? No. ¿Algo estaba mal en esa acta? No, era todo verdad. Y yo tengo que pagar por esa acta, porque era contraria a mí. Pero alguien pagó por mí. Hay un acta en contra tuya, pero hay alguien que pagó por esa acta. Hay un acta en contra de toda la humanidad, pero hay alguien que pagó por toda la humanidad. Se llama Jesucristo y lo hizo en la cruz del Calvario para traer perdón a nuestra vida, salvación a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces toda esa acta se anuló en el nombre de Jesús y en Él tenemos vida y vida en abundancia.